Decía Tiberio, el de las campanas tocan solas, en cierta ocasión en que le preguntaron qué desearía ser cuando llegara mayor, qué oficio desearía desempeñar. Dice: yo, jardinero del aire. ¿Y por qué? Pues para vivir entre pájaros, entre las nubes, para estar más lejos de los hombres y más cerca de Dios. El Evangelio de mañana, domingo, está tomado de San Marcos y contiene un episodio que solamente lo narra precisamente este evangelista: la curación de un sordomudo. Ya sabéis que un sordomudo es un enfermo, un discapacitado, que tiene las dos enfermedades a la vez, la sordera y la mudez. La verdadera enfermedad original es la sordera, que es un defecto físico. La mudez es solamente consecuencia de la sordera, porque de no haber oído nunca hablar desde su nacimiento absolutamente nada, pues jamás aprendieron a hablar, y al no haber aprendido a hablar y al no haber ejercitado nunca el aparato fónico, pues acaba mudo. De manera que la mudez es consecuencia de la sordera. Por eso padecen a la vez las dos enfermedades, la sordera y la mudez, el sordomudo. Este episodio, como digo, solamente lo narra San Marcos y contiene como la curación por parte de nuestro Señor Jesucristo de un sordomudo. Y dice así: saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Le llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la muchedumbre, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se abrieron los oídos, quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Como siempre, los hechos y dichos de nuestro Señor nos sorprenden y nunca terminamos de comprenderlos en toda su profundidad. Y lo primero que nos sorprende en este episodio que acabamos de leer y que corresponde al Evangelio de mañana, como hemos dicho, es por qué nuestro Señor, para llevar a cabo este milagro, realiza una tan complicada parafernalia. Coge al sordomudo, lo separa de la muchedumbre. Nuestro Señor siempre rodeado de muchedumbres. Lo separa de la muchedumbre, lo lleva aparte, y allí, una vez los dos solos, aparte y separados de la muchedumbre, le mete los dedos en los oídos y luego con un dedo mojado en su propia saliva, la del Señor, le pone la saliva en la lengua, y en efecto, inmediatamente el sordomudo comienza a oír y comienza a hablar. Y entonces nos podemos preguntar, como hemos dicho, ¿para qué esta parafernalia? ¿Acaso necesitaba el Señor llevar a cabo toda esta serie de tareas para realizar el milagro cuando con un solo deseo de su voluntad lo podía haber hecho? Podemos pensar con toda verdad que el comportamiento de nuestro Señor, sus hechos, sus palabras, sus enseñanzas, por más que las comprendamos mejor o peor, más o menos profundamente, siempre son razonables, es decir, siempre responden a una razón, siempre son realizadas de una forma inteligente y siempre con vistas a nuestra salvación y a nuestra enseñanza.
¿Por qué este comportamiento del Señor de separar al sordomudo de la muchedumbre, llevarlo aparte, y luego todo este jaleo de poner los dedos en los oídos, poner otro dedo en la lengua con saliva, etcétera? Es curioso, es interesante e importante darnos cuenta de que nuestro Señor, para llevar a cabo el milagro, para devolverle al ciego la facultad de oír y la facultad de hablar, facultades de las que carecía y que le obligaban a vivir completamente aislado del resto de sus semejantes, no oye nada, no habla nada, vive como metido en una campana, completamente aislado con respecto al mundo y a la gente que lo rodea. ¿Por qué? En el comportamiento de nuestro Señor siempre están escondidas las verdades y las esencias más profundas, más fundamentales de lo que es la existencia cristiana. La existencia cristiana, en cuya esencia, cuya profundidad ordinariamente se nos escapa, y únicamente la percibimos y la vivimos en superficialidad. En el mundo de hoy, la inmensa mayoría de los católicos que todavía quedan en esta situación tremenda en la que vive la Iglesia, y digo católicos porque los tales aún se creen que lo son, en realidad tampoco son católicos, pero en fin, decía que los pocos que quedan creen que cumplen con Dios y que cumplen con sus obligaciones como cristianos, asistiendo a la misa los domingos, una misa breve, corta, lo más corta posible, en el lugar donde se diga con más rapidez, con menos sermones, y saliendo de ella rápidamente, incluso antes de que termine, y así hasta la semana siguiente, y luego el resto de la semana a vivir como un pagano, y ya han cumplido como católicos, o al menos eso se lo piensan ellos. Pero sin llegar a esta forma tan superficial, tan errónea de vivir la existencia cristiana, lo mismo nos pasa a nosotros, de otra forma menos exagerada, pero nos ocurre. ¿Quién de nosotros podría decir que vive las verdades fundamentales del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, nuestro Señor, en profundidad y en toda su realidad y en todas sus exigencias? Ninguno. La vivimos por encima, como cuando vemos el mar, que nada más que vemos el agua que está encima, pero no pensamos en la que está debajo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nuestro Señor aparta al sordomudo de la muchedumbre, porque para poder realmente poseer la facultad de oír, la facultad de entender, la facultad de asimilar, la facultad de comprender y de vivir la verdad, las verdades. Y es absolutamente necesario e indispensable apartarse del ruido de la multitud. Hay una verdad fundamental en la existencia cristiana que olvidamos frecuentemente, a pesar de que, como digo, es una verdad fundamental. Que el cristiano, aunque vivimos entre la muchedumbre, aunque vivimos en el mundo y en medio del mundo, y enfrascados en las tareas del mundo, sin embargo, no somos del mundo. Y esta vivencia en medio del mundo y enfrascados en las tareas del mundo, y al mismo tiempo ser ajenos al mundo, y no solamente ajenos, extraños al mundo, sino separados del mundo, enemigos del mundo, es una exigencia tan fundamental de la vida cristiana que difícilmente nos damos cuenta de que debemos llevarla a cabo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Nos damos cuenta de eso? Efectivamente, sabemos que estamos en el mundo,
que pertenecemos al mundo, que hemos de vivir con el común de los hombres, que hemos de realizar tareas como todos los demás, etc. Formamos parte de la ciudad terrena, pero no pertenecemos a la ciudad terrena, no somos del mundo. Ellos, oh Padre, decía Jesús en la oración de la última cena, están en el mundo, pero no son del mundo. Sálvalos porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y no solamente no pertenecemos al mundo, sino que entre nosotros, cristianos, discípulos de Jesucristo, íntimamente unidos a Jesús, enamorados de Jesús, seguidores de Jesús, dispuestos a dar testimonio de Jesús, digo que no solamente somos extraños al mundo y ajenos al mundo, sino que además somos enemigos del mundo. Y el mundo es, por supuesto, enemigo de nosotros. Es decir, entre el mundo y nosotros, entre nosotros y el mundo, ha de establecerse a lo largo de toda nuestra existencia terrena un muro infranqueable. Infranqueable en el sentido de que el espíritu del mundo no puede penetrar a nosotros. ¿No sabéis que si sois amigos del mundo, sois enemigos de Dios? Decía el apóstol Santiago. ¿No sabéis que si os hacéis amigos del mundo, os hacéis enemigos de Dios? Es imposible estar en un cristiano auténtico, un verdadero discípulo de Jesucristo, jamás puede estar en paz ni en entendimiento con el mundo. El mundo os perseguirá. Lo mismo que me persiguió a mí, os perseguirán a vosotros. El mundo jamás os comprenderá, jamás, nunca. Y cuanto con mayor intensidad y viváis el Espíritu de Jesús en vosotros, cuanto más cerca estáis de Jesús, más lejos estáis del mundo o más lejos estará el mundo de vosotros, y menos os comprenderá, e incluso más os perseguirá. Viviremos entre los hombres, estaremos entre los hombres, realizaremos nuestras tareas, incluso mejor que muchos, pero eso el mundo no lo comprenderá nunca. Esa barrera infranqueable entre el espíritu del mundo y el espíritu del cristiano, del discípulo de Jesucristo, es infranqueable. Lo cual supone que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida en tensión. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Formamos parte de la iglesia militante. Vivimos luchando contra enemigos exteriores, contra enemigos interiores, a lo largo de toda nuestra vida hasta el final. Y la consumación de nuestra vida, pues es la lucha final. Eso es lo que significa la palabra agonía, la palabra agoné, el combate final, el combate definitivo, en el que ya se juega toda nuestra existencia. La existencia pasada de la vida terrena y la existencia futura de la vida eterna a la que ya vamos a entrar. Esta es la gran realidad. Vivimos separados de la muchedumbre. La muchedumbre sí vive separada de nosotros. Y en la medida en que los principios del mundo, dándonos cuenta a nosotros, consciente o inconscientemente, se introduzcan en nuestro espíritu, los asimilemos de una forma o de otra, en esa misma medida dejamos de pertenecer, o al menos dejamos de estar cerca del Señor y vivir su espíritu. Esto es absolutamente importante porque este principio, hijos míos, este principio ha de regir toda nuestra existencia. Si amamos al mundo, si amamos a Jesucristo, hemos de sentirnos apartados de Dios. Apartados del mundo, extraños al mundo. Esto quiere decir que supuesta esta actitud de alejamiento del mundo, de extrañamiento con respecto al mundo, viviremos aislados, viviremos como seres extraños, en absoluto, de ninguna forma. Porque además hay algo que debemos de comprender. Porque claro, podemos decir, vivimos apartados del mundo, ajenos al mundo, ajenos a tantas cosas
que existen en el mundo y por las cuales tanto suspiran y tanto trabajan los hombres y tanto anhelan por conseguirlas y poseerlas, y nosotros renunciamos a todas esas cosas. Y entonces, en esa situación, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos aislados, nos quedamos en soledad, nos quedamos como seres que vivieran en medio de una isla desierta, solos. Decía Jesucristo nuestro Señor: yo estoy solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. El cristiano puede pensar que ante esa posible soledad posee como compensación la posibilidad, que es real, que es una exigencia real, de la unión con Jesucristo. Yo no estoy solo, pero el Padre está conmigo. Estoy solo y soy extraño para el mundo y estoy fuera del mundo aunque estoy en el mundo, pero tengo la compensación de que tengo a Jesucristo, vivo en Jesús, tengo a Jesús, y teniendo a Jesús lo tengo todo. Ese es el planteamiento, aparentemente, para un cristiano, ese sería el planteamiento correcto. Pensar que todo esto es muy importante. Digo que aparentemente ese sería el planteamiento correcto. Entonces, ¿Jesucristo sería el complemento de mi existencia, el complemento de mi vida? No, de ninguna manera. Jesucristo no es el complemento de tu vida. Ese planteamiento es erróneo, está mal planteado, mal puesto. Tu vida auténtica es tu unión con Jesús. Tu vida auténtica es la unión con Dios. Es el Espíritu de Jesús que no debe inundar, que inunda tu alma y tu cuerpo y todo tu ser y toda su existencia, toda tu existencia. Esa es tu vida. El mundo, las tareas del mundo, tu presencia entre los hombres, eso es un complemento. Ese es el complemento. Aquí he anotado, por si alguno piensa que estoy llevando el espíritu cristiano a sus últimas exigencias y a sus últimas consecuencias, y que por lo tanto estoy enfatizando o exagerando. Estoy diciendo lo que debe ser, lo que son los principios básicos de la existencia cristiana. Y he elegido aquí 2 o 3 textos de San Pablo, 2 de los Colosenses y 1 de los Gálatas. En los Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2, dice el apóstol: escuchad, si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué os sujetáis a sus decretos como si aún vivierais en el mundo? Si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué entonces estáis todavía sujetos, tan impregnados, tan dependientes de los principios del mundo, de los criterios del mundo, de los pensamientos del mundo, de lo que piensa el mundo, lo que piensa la gente, lo que piensan los medios de comunicación, la prensa, la radio, etc., del ambiente? ¿Por qué os sentís acomplejados en inferioridad cuando no pensáis como piensa el mundo? Pero es que el mundo piensa así, es que todo el mundo actúa así, la misma jerarquía de la Iglesia, la misma Iglesia actúa así, la misma Iglesia ha hecho sus paces con el mundo y vive conforme al mundo. Nosotros seríamos unos seres extraños si vivimos alejados del mundo, extraños al mundo y enemigos del mundo. Fijaos lo que dice el apóstol: si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué entonces os sujetáis a sus decretos, a los decretos del mundo, a los criterios del mundo, a la forma de pensar del mundo, a la forma de proceder del mundo? ¿Por qué entonces os sujetáis a sus decretos como si aún vivierais en el mundo? ¿Veis? Las palabras son contundentes, son exigentes. Pero es que fijaos, en el capítulo 3, o sea, un capítulo más adelante, de la misma carta a los Colosenses, dice el apóstol, aún aprieta más:
estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vita vestra ascondita es con Cristo in Deo. Está escondida con Cristo en Dios. Estáis muertos. No dice estáis como muertos o estáis en el mundo, no, para el mundo estáis muertos. Y vuestra vida es con Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia, decía en otro lugar que no recuerdo. La vida es Cristo para él y la muerte es ganancia. Ese es el elemento principal de nuestra existencia. Ese es el elemento principal que conforma nuestra vida. Nuestro amor a Jesucristo, nuestra alegría por vivir en la intimidad con Jesucristo, nuestros criterios que deben de emanar de las enseñanzas de la vida, del comportamiento de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro amigo, el que dio la vida por nosotros, el que nos ama con locura hasta el fin, el que espera de nosotros un comportamiento semejante, un amor igual, una generosidad semejante. Esa es nuestra vida. Fijaos lo que dice el apóstol en Gálatas, en el capítulo 6. Os leo estos textos, pues como os he dicho antes, para que nadie piense que yo estoy enfatizando o exagerando. Dice, es que usted es demasiado espiritual, quizás se pasa. No me paso. Son los principios elementales de la vida cristiana. Imaginaos lo lejos que estamos a veces de estos principios. Dice el apóstol en Gálatas 6, en nada me gloriaré sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Atiza, ahora mire por dónde sale el apóstol. ¿Y qué me dice usted del éxito? ¿Qué me dice usted de la fama? ¿Qué me dice usted de los aplausos del mundo? Pero si podemos hacer muchísimo bien cuando el mundo nos acoge y nos aplaude y se entusiasma con nosotros, podemos hacer muchísimo bien y tal cosa nos facilita el mensaje, difundir el mensaje del Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no. Si algo hemos de sentir como timbre de gloria en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro proceder, si algo hemos de considerar feliz y dichoso en nuestra vida, es aquello que hemos vivido según la cruz de Jesucristo. Cuando hemos sido perseguidos, cuando hemos sido incomprendidos, cuando hemos fracasado según el mundo, cuando nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras buenas intenciones no han sido comprendidas por el mundo ni seguidas por nadie. Al contrario, nos han perseguido, nos han incomprendido, hemos fracasado, incluso cuando nos encontramos solos, cuando a veces nos sentimos el sentimiento de nuestra soledad, de nuestro fracaso, de la ausencia misma de Dios, porque parece que también la sentimos, que parece que también fuera una realidad, etcétera, etcétera. En una palabra, vivimos la existencia de cristiana cuando compartimos el destino de Jesús en su vida. Pero aún la vivimos mejor y más profundamente cuando compartimos el destino de Jesús en su muerte. Ahí, en la cruz de Jesús, es donde está nuestro triunfo. ¿Para qué buscar los éxitos humanos, los aplausos humanos? ¿Para qué buscar los procedimientos meramente humanos basados en instrumentalidades puramente humanas para conseguir éxitos, incluso con la intención de hacer el bien? ¿Para qué? Si con esos instrumentos puramente humanos no vamos a conseguir más que éxitos puramente humanos, pero no frutos sobrenaturales. Y como el verdadero amor solamente se encuentra en Jesús y nada más en Jesús, jamás aprenderemos a amar. Y ese es el objetivo principal de nuestra existencia, porque para eso fuimos creados, para amar. Si no amamos a Jesús con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, para eso hemos sido creados. Y el seguimiento de Jesús y el amor a Jesús supone, repito, el seguimiento en su vida y el seguimiento en su muerte. Pero que leamos el texto completo del apóstol en Gálatas 6. En nada me gloriaré,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escuchad, porque en el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Estas palabras deben ser fundamentales y las debemos de tener siempre presentes en nuestra vida. Además serían el secreto de nuestra felicidad, el secreto de nuestra existencia. Estas palabras, porque el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. San Pablo, como veis, era contundente. Como no puede ser sino contundente aquel que quiera vivir las enseñanzas del Evangelio. Como no puede ser sino conducta contundente aquel que quiera vivir en conformidad con la misma vida de Jesús. Cuando haya habido ese intercambio de vidas, aquel que pierda la vida por mí, la encontrará. Y solo el que la pierda de mí, por mí, por amor. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Entonces, es cuando somos contundentes. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención. Sabéis que siempre yo he sido un fiel devotísimo y un auténtico fanático de San Francisco de Asís. Este hombre, seguido por la muchedumbre, seguido por sus discípulos, seguido por la admiración de las gentes, pero siempre viviendo de lejos, viviendo en soledad, vivía con las gentes, le predicaba a las gentes, le mostraba a la gente su amor, pero su auténtica vida era cuando se retiraba a la soledad. Por ejemplo, aquella isla donde estuvo haciendo penitencia, haciendo oración, y ayuno durante todo un mes, aislado por completo del mundo. Cuando se subía al monte Albernia, allí donde recibió los estigmas de la pasión del Señor, etcétera. Y hablaba con las criaturas, con los pájaros, con los peces, con los animalitos, con el globo de Gubia, etcétera. Pero su corazón estaba siempre en el Señor y solamente en el Señor. Yo pienso alguna vez, por ejemplo, en la vida del cura de Ars, todo el día dedicado a confesiones, todo el día dedicado a las muchedumbres que constantemente acudían nuevas y nuevas al pueblecito de Ars, a llegar a golpear las puertas de su confesionario incesantemente, día y de noche, a toda hora. Pero para él todo aquello era una labor que tenía que realizar a destra, porque era su deber, porque tenía que dedicarse a sus hermanos. Pero su vida, auténtica vida, era su unión con Jesús, con Dios. Porque esta es otra cosa que hemos de considerar. Esta actitud de morir al mundo, de extrañamiento con respecto al mundo, de estar muertos al mundo, para vivir la vida de Jesús en nosotros, estar muertos al mundo. Esta actitud no quiere decir que nos separemos del mundo. Te pido, Padre, no que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Porque ellos no son del mundo, pero todavía están en el mundo. Entonces, cuando llevamos a cabo las tareas que deben ser en nosotros hasta el extenuamiento, hasta dar la vida, con respecto a nuestros hermanos, porque hemos de amarlos, amar a nuestros hermanos, ese amor a nuestros hermanos que nos lleva a entregarnos a ellos, esa actitud de entregarnos a ellos es a destra, nos entregamos a destra. Es una actitud que va desde dentro a fuera, a destra. Pero de fuera a adentro ya no nos importa tanto. Que nos amen, que nos dejen de amar. Pues lo que realmente importa al que es verdadero discípulo de Jesucristo y al que está enamorado de Jesucristo, lo que realmente le importa no es lo que la gente piense o deje de pensar con respecto a él. Las actitudes que la gente, favorables o desfavorables, puedan tomar con respecto a él. Las actitudes de éxito o de fracaso de sus
actividades con respecto a la gente o incluso a sus hermanos. Lo que le importa al verdadero discípulo de Jesucristo, al que realmente está enamorado de Jesucristo, es la unión con Jesús, la unión con Él. Y solo cuando está con Él, solo cuando está con Él y cuando está con Él solo, es cuando siente entonces toda la realidad de su existencia. Es cuando siente de verdad que su existencia se realiza, cuando se siente de verdad realizado como hombre. Mi amado, subiremos al monte del tomillo y de la jara. La jara es una hierba también aromática mediterránea. Mi amado, subiremos al monte del tomillo y de la jara. Y luego beberemos los dos en la alfaguara. La alfaguara es un manantial de montaña. Un manantial de montaña es una alfaguara. Mi amado, subiremos al monte del tomillo y de la jara. Y luego beberemos los dos en la alfaguara del agua rumorosa, fresca y clara. En soledad. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía sola a su querido, también en soledad de amor herido, decía San Juan de la Cruz. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía sola a su querido, también en soledad de amor herido. Porque como hemos dicho tantas veces, el amor es reciprocidad. Y si nuestra vida es soledad con Jesús, la existencia de Jesús es en soledad con nosotros. Y nunca estamos más acompañados, ni mejor acompañados, ni nunca estamos más cerca de la gente que cuando estamos, como Tiberio, más lejos de los hombres y más cerca de ellos. Esto es lo que entendieron los santos, hoy los santos. ¿Cómo lo necesitaríamos en esta situación de crisis que sufre nuestra Madre la Iglesia? Los únicos que podrían sacar adelante a la multitud de cristianos que viven ajenos, que se han vuelto de espaldas a Dios, los santos. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a solas a su querido, también en soledad de amor herido. Esa es la gran verdad fundamental de nuestra existencia. Como veis, el Evangelio de mañana, que aparentemente nos cuenta la narración de un milagro, sin más ni más, una narración puramente anecdótica de uno de los hechos que jalonan más la vida de nuestro Señor en la tierra, pues como siempre, enseña profundísimas enseñanzas. Ojalá que acudiéramos al Evangelio con ánimo de aprender, que llegáramos a la capilla y llegáramos con el Evangelio en la mano, como lo hemos estado haciendo los que hemos sido jóvenes durante tantos años, y nos pusimos delante del sagrario y dijimos: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué se desprende de esta actitud tuya, de este comportamiento tuyo, de estas palabras tuyas, de estas enseñanzas tuyas? Pues quizás el Señor nos respondería en un día: pues mira, se desprenden muchas cosas, pero todas se podrían resumir en una sola: que yo te amo a ti para que tú me ames a mí, como ciertamente me amas, pero para que me ames más todavía, pues yo te he amado y te amo hasta el fin. Y como el amor es siempre totalidad, espero de ti que me corresponda de la misma manera, hasta el fin. Te damos gracias, Señor, y a ti también, Madre nuestra, por los buenos pensamientos y afectos que habéis inspirado en nosotros en este rato de oración, y os pedimos vuestra ayuda para ponernos en práctica. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.